y con esa entradilla de aquella Semana Santa nos vamos esta semana con Rafael Guirado. Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y nos vamos a ir en principio al mismo año que veíamos la semana pasada con la Hermandad de la Soledad, el año 1993, pero en este caso nos vamos a la jornada del miércoles santo con los Servitas. Exactamente, con la Orden Seglar de los Siervos de María, mismo año de partida, aunque bueno, ya después veremos más adelante que iremos cambiando y vamos a ir viendo cómo ha sido esa evolución de la querida Mater Amabilis durante estos últimos 30 años, que prácticamente ha sido cuando ha dado ese gran boom que ha podido configurar un poco la cofradía a día de hoy, obviamente que sigue evolucionando como ya hemos estado hablando anteriormente aquí con José Antonio, y veremos un poco cómo era esa servita antes de esos cambios del templete y demás, mejoras que se introdujeron. No nos adelantes más, vamos a verlo, vamos a ver primero, vámonos al año 1993, el miércoles santo, vámonos con los Servitas, vamos a ver ese vídeo. Pues ese paso por el Callejón de Ánimas, del cortejo de los Servitas. Cuéntanos algo más, Rafa, de lo que veíamos ahí. Pues bueno, como hemos visto, estamos en el año 93 otra vez. Estamos prácticamente aún en la etapa, podemos decir, de Mater Amabilis, aunque ya había recuperado esa condición de orden, pero aún tenía esa idiosincrasia de ese grupo de chavales que revitalizaron ese culto a la Virgen de Dolores en los 70, el paso antiguo, obviamente, que se cambió en 2009 por el actual de Guzmán, hijo, que bueno, ahora está haciendo Manuel Oliva, como sabemos, sin templete. Es una de las últimas salidas sin templete de la Virgen. En principio estaba proyectado el templete para el año siguiente, pero finalmente tuvo que estrenarse en el año 95. La Virgen sin el terno bordado. Cuestiones de gusto estético, obviamente, de la época, de su vestido. Sí, porque tenerlo lo tenía. Tenerlo lo tenía. Además, intervenido, pues, una restauración que tuvo, podríamos decir una desafortunada restauración, quizás, ya que quedó un poco desvirtuado, aunque gracias a Dios se pudo recuperar en intervenciones posteriores. Pero bueno,
En esa época, pues, es verdad que hubo años en los que se vestía de ese tipo de estética. Sí vemos también la corona, su corona. La imponente corona La de, imponente de corona de plata, de los servitores, de los grandes elementos patrimoniales, ¿no? No solo de los servicios, sino de la Semana Santa de San Fernando, ¿no? Y de las coronas más antiguas de nuestra ciudad, datada además, que aparece ahí fechada en la propia corona. Prácticamente, bueno, el Cristo sí, eso prácticamente se mantiene dentro de las insignias diseñadas obviamente por Alfonso. Como prácticamente sabemos, esta cofradía prácticamente la diseñó Alfonso de cabo a rabo y mantuvo y ha mantenido parte de su sello hasta nuestros días. La capilla musical, acompañamiento imprescindible desde hace décadas. Incluso se llega a escuchar de fondo un poco la marcha Rocío, la Virgen del Amor, que estaría en calles cercanas a la Veracruz no creemos que fuera. No creo yo, bueno, no sé, bueno, a lo mejor... No, el año 93 no creo que escuchar a Rocío. No, sí, además cuadraba que la Virgen del Amor estaría bajando Colón para meterse hacia San Rafael, lo estaría cogiendo ya para acercarse a la Placeta de las Vacas. Y prácticamente poco más. Ese año es verdad que fue un año que tampoco tuvo una hermandad unos grandes estrenos. Se amplió el paso de cara, obviamente, a ese templete que se iba a estrenar. Y es cierto que fue el último año que salieron la Virgen sola con el Cristo. Al año siguiente habría una incorporación más, como son las tallas de San Juan y María Magdalena, que vinieron a completar y vinieron a darle un poco más de valor, a darle ese puntito al cortejo más añejo, recordar esos cortejos antiguos de la isla. Eso fue en el 94. La incorporación de San Juan y la Magdalena dura ¿hasta qué año? Hasta 2003. Es el último año que sale, efectivamente. Y para ver un poco esa evolución, vamos a irnos al año 2001 y vemos ese cortejo ampliado con esas dos parihuelas que, bueno, y el templete también, que también se verá. Vamos a verlo. Vamos a ver los servitas en el año 2001.
pues veíamos el cortejo de los Servitas en el año 2001 con el tiro de cámara exactamente en el mismo sitio que 8 años antes, en el 93. ¿Qué veíamos ahí, Rafa, que en el año 2001? Prácticamente hemos visto que la cofradía ha evolucionado bastante en esos 8 años. Empezando desde el principio, es verdad que quizá, bueno, el Cristo de Buena Muerte sigue igual, siendo igual que la actualidad, pero la incorporación de la imagen del San Juan y la María Magdalena, esas dos imágenes que pertenecieron a la Hermandad del Nazareno, procesionaron en esas andas que sacaba la hermandad hasta la época de la Guerra Civil, fueron remodeladas en su momento por Alfonso, perdieron parte de esa impronta antigua, pero bien es cierto que Servita supo en su momento rescatarlas y sacarlas en procesión Sí, durante... igual se hubieran perdido también. Sí, Nunca sabremos lo que hubiera pasado si Servita y Alfonso especialmente no la hubiera rescatado para el cortejo, ¿no? Exactamente, se hubieran perdido como se perdieron muchas imágenes secundarias, o gran parte del patrimonio de nuestras hermandades que se perdió en esas décadas. El San Juan además porta un mantolín bordado que es propio suyo, aunque hoy en día no lo usa, debido a una conservación mala. Sí, vamos a ver, mientras seguimos comentando esas imágenes, porque son del año 2004, 2004 que la Orden de los Servitas, ahí vemos cómo sacaba esa Virgen del Rosario y vemos cómo luce un manto que parece, o es muy parecido a lo que habíamos visto hace unos momentos en el 2001, ¿no? Sí, es bastante parecido, coincidiendo justo con el 150 aniversario de la proclamación del dogma. La Virgen del Rosario de Servita preside altar en corpus y lleva el manto, que es el mantolín del San Juan, debido obviamente al uso que también hizo la Virgen del Rosario con ese mantolín. Vemos como el perno que se le pondría, la forma que tenían que sujetarlo a la Virgen, pues eso ha dañado el mantolín, que el mantolín está ahora mismo que no se puede poner al San Juan. Sí, porque es verdad que los Servitas en algún momento, hace pocos años, plantearon esa vuelta de las parihuelas, vuelta de San Juan y la Magdalena en su cortejo, pero seguro que no veríamos esa misma impronta del San Juan con ese mandolín. No, a día de hoy no lo veríamos. No, existe en un estado muy delicado, es verdad, se planteó para 2018, finalmente no se pudo hacer. Esperemos, la verdad que sería lo idóneo, yo pienso que sería lo ideal, es recuperar esas dos imágenes para el cortejo de Servita, también recuperar ese tipo de cortejo añejo de nuestra Semana Santa, esas parihuelas, esas andas, que dan también esa diversidad. Ya es verdad que obviamente el paso con el templete, como hemos visto en este vídeo, eso también es una cosa que Servita supo recuperar, ese templete que tantas dolorosas de la zona de la bahía llevaron en su momento, hasta sustitución por el palio. Ya vemos también que se usa la saya bordada, el terno que tiene bordado Servita, un maravilloso terno de final 18, que a día de hoy la hermandad sabe aprovechar y usarlo. Y prácticamente a cuestiones musicales ha habido pocos cambios. Es cierto que sí, ya en esa época de principio de siglo empezó a tocar ahí la capilla Gesemaní de la banda Enrique Montero, que había estaban mates, bueno, fueron sucediéndose varias formaciones musicales. Escuchamos en el vídeo del Cayón de Ánima Vía Crucis de Panteón, escuchamos un arreglo de Desamparo de Viveder. Las adaptaciones de marcha siempre han estado a la orden del día en las capillas musicales. El paso ya lleva candelería, una pequeña candelería que se incorporó a principios del siglo. Ya se han eliminado los codales, esos codales que en su momento fueron de la Hermandad de los Aflidos, que se vendieron a Servita y lo estuvo usando hasta su sustitución. Ya el paso con una imaginería de Alfonso planteada ya, vemos a los arcángeles en los laterales, vemos también alguna incorporación, candelabros nuevos en ese momento, que después obviamente se han sustituido. Se fue completando obviamente el paso con la incorporación del templete en el 95, fue evolucionando un poco el paso, fue intentando buscar ese sello que buscaban los cofrades de Servita, obviamente, con la incorporación de ese tipo de andas, ese tipo de... Ese baldaquino, ¿no? Ese baldaquino que es lo que no es otra cosa que el templete al que nos referimos, digo, para aquellos que no nos estén viendo, que no sean de San Fernando y que no entiendan ese templete al que hablamos, ese baldaquino, esa forma de estructurar el paso tan isleña y que se había perdido totalmente, no lo había en San Fernando. Desde que lo usó la patrona, obviamente, lo usó la Virgen de las Lágrimas, lo usó la Virgen del Nazareno, lo usó Soledad, pero prácticamente... Había desaparecido. Desapareció en la posguerra. En los 90 ya no existía ninguno. Bueno, en gran parte del siglo XX no existió más. Exactamente, a raíz de la Guerra Civil, ya la sevillanización que se implantó en muchas de las hermandades, obviamente pues contrajo la desaparición de ciertos rasgos que había habido a principios del siglo XX,
y entre ellos pues el templete pues dio paso a los pasos de palio. Que se recuperó por los servitas y que, bueno, está pendiente si se recuperará o no por la patrona, que también lo tenía proyectado Sí. en su paso. Evidentemente era para hacerlo con templete de plata. Para recuperar, es curioso que la patrona fue la primera que sacó el palio en las calles de San Fernando y ahora recupera el templete, ese templete que llevó, que también desgraciadamente se perdió y hasta ahora en día Puerto Real. Por lo menos no ha desaparecido del todo, aunque no esté aquí. Bueno, con ese repaso nos quedamos en aquella Semana Santa, en este caso con los servitas. Ya veremos, a ver qué nos traemos la semana que viene. Veremos a ver una también de esas hermandades de las antiguas, ¿no? De las primeras Seguiremos andando con esas hermandades, esas corporaciones bicentenarias de la ciudad. Yo en este caso, cuando hablamos de los servitas, quería mandar un saludo a uno de nuestros visitantes aférrimos de Isla Pasión de hace muchos años, que coincidió conmigo en ese paso durante algunos años, Antonio Mira Guerrero, que nos escribía hace unos minutos, que también seguía este programa. Lo saludamos, que sé que nos sigue desde Madrid y bueno, nos alegra mucho que nos comente cada una de nuestras retransmisiones.